Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Estamos conversando esta mañana en Perspectiva con Juan Pedro Mir, maestro, docente de Pedagogía y Análisis Pedagógico de la Práctica Docente en los Institutos Normales de Magisterio, que fue director de Educación en el Ministerio de Educación y Cultura en el año 2015, en el último gobierno de Tabaré Vázquez, que integra el Comité Académico de Edu UI21 y que, por otro lado, es director de Educación Inicial y Primaria en el Colegio Nacional José Pedro Varela. Con él estamos examinando este escenario desafiante que tiene nuestro país, que ostenta una situación singular, muy, pero muy buena en términos comparativos en la región, al haber vuelto hace ya varios meses a las clases presenciales, pero claro, hay demandas, siguen agregándose demandas, porque esa presencialidad no es total. Y eso genera no solamente dificultades de tipo pedagógico, no solamente genera, digamos, la ampliación de una grieta que puede estar dándose en cuanto a la formación entre distintos sectores de la sociedad, también genera una cantidad de problemas a las familias, a la organización de la vida familiar, ¿no? Uh-huh. Tú lo marcabas, Juan Pedro, en una columna que escribiste hace pocos días en Voces. Uh-huh. Las familias organizan su vida en función de los horarios escolares o liceales, ¿no? Yo creo que este fenómeno también revaloriza ese espacio tan cuestionado como es el espacio escolar. Hoy no está, cuando uno, como el dicho tonto que dice, uno valora las cosas cuando las pierde, ¿no? La normalidad escolar que establece un ciclo escolar donde la escuela y el liceo no solamente educan en el sentido de compartir contenidos y compartir cultura, sino que aparte cuidan a los niños y a los jóvenes, y lo cuidan en un régimen que establece y que habilita a los adultos a hacer sus actividades públicas. Yo creo que es el corazón de la escuela y de la enseñanza media. Sí. La educación es como un gran ordenador de la vida en sociedad, ¿no? Exactamente. Y es lo que ha permitido, por ejemplo, que tantas mujeres se incorporaran al mercado de trabajo en los últimos años. Es uno de los factores. En las agendas de género tiene que estar puesto claramente el tema de que esta situación de anormalidad a quienes primero golpea son a las mujeres jóvenes, a los niños que quedan cuidando a sus hermanos y jóvenes que quedan cuidando, y niñas y jovencitas que quedan cuidando a sus hermanos menores. Entonces, esto tiene una perspectiva de género, tiene una perspectiva social y tiene una perspectiva también social, porque no es la misma la situación de acuerdo al lugar social donde te toque vivir. Entonces, es un tema educativo, es un tema social, es un tema de convivencia, también de vulneración de los derechos del niño, porque la escuela es un espacio muchísimo más seguro que el hogar para los niños. Pero muchísimo más seguro. Todos los datos... Otro tema, ¿no? Todos los datos coinciden que la escuela... Ese niño que no va a las clases, ¿de qué manera usa el tiempo? Exactamente. ¿Con quiénes se junta en la esquina? Exactamente. Y con quiénes comparte la vida íntima del hogar. Porque en nuestro país los mayores agresores a los niños son los propios familiares. Entonces, el espacio público escolar, ya sea la escuela que sea privado o público, pero la escuela privada también es pública en ese sentido, el espacio público escolar inicial asegura el cuidado y la educación necesaria para el desarrollo de los chicos. Entonces, hemos avanzado mucho en cuanto al retorno a clases. La presencialidad se ha ido desarrollando, pero no es plena. Y aparece entonces la demanda de un grupo de padres organizados, pero si no se movilizan esos padres, está igual el reclamo implícito, ¿no? Uh-huh. Sí. Los maestros, los especialistas lo señalan. Es imprescindible avanzar en esa dirección. Bueno, con toda esta experiencia, con toda esta discusión de este año y de estos meses, ¿qué es lo que hay que preparar para el que viene, para el 2021? Necesariamente hay que ganar, hay tres o cuatro cosas. Primero, hay que pensar en ganar metros cuadrados para los centros educativos. Entonces, indudablemente, sea cual sea el distanciamiento, si se aprueba 1 metro cuadrado, 1 metro, 1 metro y medio, indudablemente esto desnuda que hay condiciones a veces de hacinamiento en los espacios educativos que deben ser revisitados, que no son ni siquiera saludables para la vida cotidiana sin COVID.
donde nuestros niños se enferman, que son de alta vulnerabilidad para los docentes que están trabajando con 30, 35 niños. Entonces, repensar la ratio maestro-profesor, cantidad de niños, ¿no? Entonces, ese es un punto central. A ver, ¿eso implica que más maestros? Más maestros y más metros cuadrados y mayores construcciones en una mirada a mediano plazo. Vamos por partes. Supongamos que hay dinero, porque Sí. el primer debate es si hay dinero para poner, teniendo en cuenta las limitaciones fiscales que el país enfrenta, entre otras cosas también por la propia emergencia sanitaria y sus consecuencias económicas. Supongamos que hay más dinero, que se pone más dinero como parte de la emergencia, del mismo modo que se utilizó dinero especial para apoyar a este sector o al otro. ¿Hay maestros? ¿Hay maestros disponibles para cubrir esos cargos adicionales? Si tú me permitís, quiero volver a la primera parte de tu afirmación. Yo no supongo que hay dinero. Lo que sí, como maestro, como pedagogo, quiero hacer esta reflexión ante la sociedad. Si no es momento de los pocos dineros que haya, priorizar a la infancia y la juventud. A mí me parece, y no me quiero pelear con mis queridos amigos de la universidad, pero hay un punto donde la sociedad tiene que pensar. Hoy, perder 2 años de clase, ¿es lo mismo cuando tenés 21 años que cuando tenés 3, 4 años? Cuando estás excluido socialmente de la sociedad al norte de Avenida Italia. ¿Dónde va el Uruguay a poner ese dinero? ¿Dónde va a poner? Como sigue en su lógica en los sectores medios, como sigue privilegiando la seguridad social, me parece fantástico. Pero la primera consigna, la primera bandera tiene que ser la juventud y la infancia, esencialmente la juventud y la infancia excluida. Porque un niño de 5 años que durante 2 años tenga asistencia intermitente a la escuela, a los 5 y 6 años, tiene una pérdida cognitiva, social, afectiva, que los pediatras, los psiquiatras infantiles, los pedagogos los estamos denunciando desde el comienzo de la pandemia, que es mucho mayor que en otras franjas etarias. Entonces, lo primero es focalizar en la infancia, focalizar como punto central. Después estaba la otra parte de la pregunta. ¿Hay maestros suficientes? Mira, Uruguay tiene maestros que hoy cubren las plazas, pero también tiene un reservorio de maestros en los institutos de formación docente, jóvenes que están en 4º año de formación docente, serán alrededor de 1.200 muchachos. Tenés también muchachos que están trabajando en formatos en prácticas docentes, que con criterios flexibles se pueden perfectamente integrar a la lógica con contratos provisorios, con contratos de emergencia que establezcan que se puedan incorporar a trabajar y, entre otras cosas, hacer sus prácticas docentes integrados a las instituciones, coordinados bajo, por supuesto, un maestro titulado, pero que un maestro titulado, por ejemplo, trabaje coordinadamente y pueda atender 2 o 3 grupos. Esto hoy sucede en las instituciones privadas, que tenemos más flexibilidad que las instituciones públicas. Es cierto que para ser maestro hay que tener el título, pero en estas condiciones excepcionales, perfectamente, un grupo o 2 grupos con 40 niños se pueden trabajar con un maestro y un maestro ayudante que a su vez puede dar la práctica. Por esto esta tarea tiene que ser coordinada entre toda la ANEP, tiene que ser coordinada entre SEIP y tiene que ser coordinada con formación docente y tiene que ser coordinada, con otros actores que hoy están en el escenario educativo, como educadores sociales, profesores de educación física, atender a los niños con un conjunto de actores sociales y educativos que hoy tenemos y hace 10 años no los teníamos. Entonces, bueno, si se va por el camino de mantener la distancia física de 1,5 metros y eso obliga a mantener los grupos divididos, se va a necesitar más maestros, pero se van a necesitar otros funcionarios también. Otros funcionarios y funcionarios de apoyo, funcionarios de limpieza. Esto tensa la realidad de los centros educativos porque hay que limpiar a la hora del recreo. Sí, probablemente se necesita una masa de recursos importante. El tema es si el Uruguay está dispuesto a tomar esto como eje. Con la puntualización de que sería una situación transitoria, ¿no? Sí, porque claro. todo indica que para 2022 ya existiría la vacuna, etcétera, ¿no? Exactamente. Bueno, pero sigamos. La otra parte, lo físico, los edificios, los locales. ¿Cómo se hace para conseguir más espacio, más metros cuadrados? Si Uruguay se caracteriza demográficamente que cada año tenemos menos niños y menos jóvenes.
y por lo tanto, por ejemplo, la población de la ANEP ha descendido en un 10% en estos últimos años. Entonces, la población de primaria, por ejemplo, eso se dio por el aumento del egreso, de la reducción de la repetición, y por otro lado porque entran menos niños a primaria. Entonces, locales en nuestro país, ya sea el Montevideo, área metropolitana o el interior, locales hay. Quizá no sean locales escolares, pero podría lograrse acuerdos, lo planteó el propio vicepresidente de la ANEP la semana pasada, podría lograrse acuerdos con espacios sociales. Si uno ve el centro de Montevideo, tenemos espacios de clubes perfectamente posibles de habitar, posiblemente que hoy están en su capacidad ociosa, donde se pueden generar contratos de uso para que ahí se generen instancias de clase. ¿Eso implica pagar o no necesariamente? No necesariamente. Se pueden ver contraprestaciones, se puede haber acuerdos, entre otras cosas, utilizando la musculatura social de gran apoyo. No es lo mismo que qué cantidad gigantesca de clubes sociales están en espacios públicos, ¿no? Que están en espacios públicos, usufructuando espacios públicos. Después, una idea que parece sencilla, quizá compleja de instrumentar, pero por ejemplo los patios de recreo, se pueden ganar patios de recreo con las calles que están alrededor de las escuelas, ¿no? Entonces, ¿Cómo es eso? Claro, las escuelas pueden ganar espacios de recreo en las plazas públicas que quedan enfrente a las escuelas o en las calles alrededor de la escuela. Entonces, en el horario escolar, determinadas calles se cierran las calles para que se avisa corresponde para que en ese lugar sea espacio abierto para que los niños puedan tener espacios abiertos y de juego. Sí, eso es para los espacios de recreo, para los espacios de entretenimiento, dispersión, exacto, pero no para las clases en sí mismo. No, las clases en sí mismo. Pero el aprovechar la infraestructura ociosa es uno de los grandes desafíos, ya sea en salones comunales, ya sea en clubes sociales, ya sea en el propio sistema educativo. Exacto. Porque acá tengo mensajes de los oyentes como este. Dice Miguel, una forma de conseguir más locales para los estudiantes es usar las escuelas después de las 17 horas con liceales y usar los salones de los liceales que se liberan con escolares. O sea, un esquema de economía circular. Fantástico. ¿Entendiste cómo es la idea? Sí, es fantástico. A ver. Y es más, creo que hay locales liceales que están infrautilizados porque quizá, por ejemplo, en bachillerato se da menor asistencia, pueden ser perfectamente utilizados por las escuelas de la zona. El tema es trabajar con la inventiva social. Puede haber inclusive en algunas zonas donde haya una sobrecarga de niños que puedan trasladarse a otros locales por vía de ómnibus contratados. O sea, somos una ciudad donde de una punta a la otra no pasan más de 30 minutos. Entonces, ¿de qué manera podemos aprovechar instancias y espacios sociales, hablando siempre de la lógica montevideana, y en el interior más todavía? Y esto, creo que hay una realidad, que es la realidad montevideana, metropolitana, otra realidad, la realidad de frontera, y otra realidad del resto del país, donde sería mucho más sencillo asegurar la presencialidad total los 5 días de la semana. O sea, hay formas de sacarle más provecho a los propios edificios que tiene la educación pública, bueno, o la educación privada también. La educación pública, la educación privada, los clubes sociales, los clubes, los espacios comunitarios, los espacios privados también, que se puedan contratar o se puedan alquilar o se puedan dar. Es apelar a un momento de contingencia especial donde apelar a esa fibra educativa nacional que no tengo duda que la sociedad uruguaya la tiene viva y la cuida día a día. Entonces, hablábamos de por dónde encararlo, y tú tenías varias líneas en ese sentido. Tomamos una de ellas. ¿Qué más? Otro elemento fundamental es agrupar, por ejemplo, los grupos que fundar en algunos espacios donde sea complejo para el año que viene ganar espacios, trabajar por familias, es decir, que se trabaje en forma multigrado en aquellas escuelas donde vos tendrías que trasladar a niños que fueran a determinado grado, que fueran las familias, para que las familias la vayan. Capaz que el núcleo escolar queda a 4 cuadras,
a las 4 cuadras van a un club social o a un salón comunal, y no es que vaya a la clase tal, no, sino que se trabaja en forma multigrado, como se hace en las escuelas rurales, donde vos estás trabajando por familias, con un maestro con 4 o 5 familias, que también te asegura cierto aislamiento con respecto al resto. Entonces, de esa manera, la escuela no es solamente el edificio físico donde está, sino hay una red de locales donde se interactúan, no ya con el maestro de grado, sino con el maestro con diversos grados trabajando. La experiencia de educación multigrado es una experiencia fantástica en Uruguay, que tiene más de 100 años, donde se da en zonas rurales, pero que también muestra su potencialidad como forma de segmentar, de romper las clases tradicionales y de generar un trabajo en otro sentido. Utilizaste el verbo romper. Parece bastante claro que hay que mirar al 2021 sacándose el balde, ¿no? Totalmente, Emiliano. Desestructurando. Desestructurando, exactamente. Desestructurando el formato de enseñar, el formato de clase, combinando también lo presencial y no presencial, que también de una vez por todas las autoridades entiendan que el trabajo docente no es solamente las 20 horas que los maestros van a trabajar, sino que hay todo un trabajo de preparación. Uno de los problemas que ha habido ahora es que, claro, en una primera instancia los docentes trabajaban en las plataformas porque estaban en sus casas. Hoy los docentes están trabajando los 5 días dando clases directamente en sus instituciones. Entonces, por lo tanto, no hay tiempo físico, a no ser que sea tiempo robado a otros empleos o a su propia familia o a sus propias actividades no remuneradas para trabajar en plataforma. Entonces, en algún momento el Uruguay va a tener que entender que el trabajo docente no son solamente las 20, 30 horas de trabajo directo, sino que hay todo un tiempo de preparación y estudio. ¿Por qué decís que va a tener que entenderse eso? Porque pasan los años y sigue pensándose el formato docente en forma muy fabril. Al maestro, al docente se le paga de acuerdo a la cantidad de grupos que tiene y la cantidad de tiempo que está dentro de la escuela. Y ese es un problema de concepción del trabajo docente. ¿Y entonces cómo encaja este razonamiento tuyo ante lo que decías? El hecho indiscutible de que de ahora en adelante va a haber una combinación de presencialidad con virtualidad. La presencialidad es indispensable y lo estábamos conversando en esta primera parte de la entrevista. Ahora, también todo indica que la virtualidad llegó para quedarse y que una componente va a estar por ahí. Entonces... Y por supuesto, como por ejemplo se hace en otras áreas, por ejemplo, formación docente en la propia Universidad de la República, donde incluso en algunos sentidos en secundaria, donde se le paga a los trabajadores de la educación, a los docentes, se le paga, aparte de las horas de presencialidad, se les paga un plus de coordinación y de capacitación. No nos olvidemos que el profesor tiene, la hora del profesor son 40 minutos. La hora del maestro son 60 minutos. El salario es el mismo, pero es una hora de diferente tiempo. Las otras 20 minutos supuestamente son para coordinar, para planificar. Desgraciadamente todavía el sistema sigue entendiendo que el trabajo del maestro, esencialmente de la maestra, corresponde esencialmente a la hora en que, al tiempo que está en presencia con los chiquilines. Y hay que entender que hay todo un trabajo de coordinación y de planificación que debería ser pago, que debería ser de trabajo con otros docentes, que es el que permite, por ejemplo, trabajar en la no presencialidad. La maestra no puede estar las 20 horas por semana trabajando con todos los chicos y, por otro lado, preparar el fin de semana, sábado, domingo o feriado, como va a haber hoy, miles de docentes preparando el material para el trabajo no presencial de la semana. Es interesante ir siguiendo los comentarios de los oyentes mientras transcurre la entrevista. Tú estabas hablando de la tarea que hacen los docentes fuera de clase, en su casa, en un día como el de hoy, incluso un feriado, y te olvidabas de algo. Alicia agrega... Y corrección. Corrección. No, es que corrección de trabajos, de escritos, de lo que sea, ¿no? Vos sabés que hay mucho peso sobre el trabajo. La sociedad deposita mucho peso sobre el cuerpo de los docentes uruguayos. No es fácil. Lo vieron ahora las familias, ¿no? Cuando tuvieron que tratar de enseñarle a sus chicos, cuando eran 2 y veían que no es tan fácil enseñarle a leer y escribir. Entonces, hoy trabajar con 20 niños, con 22 niños, en el mejor de los casos, que la mayoría de los casos son con 30 niños,
es un desafío titánico. Las licencias de las maestras, de las profesoras, no son caprichos ni es porque se quieran quedar en la casa. No, hay realmente un desgaste físico del trabajo docente, intelectual y social que se debe revisar. En el final de la entrevista me gustaría conversar contigo sobre 2 desafíos más que tú has planteado para el año que viene en cuanto a la organización de la educación. El desafío que le corresponde al gobierno y el que le corresponde a la sociedad. Le comentaba al maestro Juan Pedro Mir durante la pausa la cantidad de mensajes que han llegado de oyentes docentes muy satisfechos por el hecho de que él, a lo largo de esta entrevista, esté resaltando todo lo que el maestro, el profesor trabaja por fuera del horario de clase, ¿no? Uh-huh. Por fin alguien describe tal cual la realidad docente, dice, por ejemplo, esta oyente cuyo celular termina en 346. Después incluso hay varios que mandan fotos de los papeles con los que están arriba de la mesa en este momento, feriado, corrigiendo escritos, preparando clases, etcétera, ¿no? Te puedo decir una contraparte que en lo personal, si me das un segundo, a mí me causa un poco de dolor. Mi esposa y yo tenemos 3 hijos. Ninguno de nuestros hijos que están haciendo estudios medios quiere ser maestro ni profesor. ¿Por qué? Mi esposa es directora de jardín. ¿Por qué? Porque nos ven trabajando los domingos, los sábados, y bueno, si bien tenemos sueldos ministeriales, no, eso es una broma, ¿sí? A pesar de nuestros sueldos, pero el trabajo docente es un trabajo muy sacrificado. Acá está un último ejemplo. Sí. Loreley, estoy planificando la semana desde las 8 de la mañana y tengo para 4 horas más, rodeada de libros, revisando lo que se hizo y preparando lo que se hará en la semana. Este tiempo es muy valioso y no se paga. No se paga. Maestro Mir, mirando el 2021, que es el tema que veníamos desarrollando recién, tú hablas también de desafíos para el gobierno y desafíos para la sociedad. Veamos cada uno de los 2 planos. ¿Cómo no? El desafío del gobierno, me parece que uno de los puntos que este gobierno no puede olvidar es convocar y sentarse en mesa de diálogo con los directamente involucrados, que son las familias. Este fenómeno de las familias organizadas es inédito en Uruguay, es de una potencialidad social y política fantástica. Estás hablando de este colectivo de familias organizadas de la escuela pública. Exactamente. Me parece que en Uruguay no ha habido en la historia un colectivo de familias en defensa de la escuela pública o de la escuela pública que estén participando en la agenda social. Entonces, creo que el desafío del gobierno es incorporar a estos nuevos actores en la mesa, generar nuevas sillas, convocar, por supuesto, y negociar y escuchar a los docentes y a las organizaciones docentes, ya sea las ATD, los propios sindicatos, ya sea los espacios que se están realizando, los espacios que se dan en las comunidades, en los departamentos, ser transparente, destinar recursos. Pero tú hablabas también de darle participación al poder legislativo. Y una idea que fue salvajemente robada de la experiencia española, que la seguimos de cerca con la experiencia en Cataluña, la experiencia en la Comunidad de Madrid. En España se generó una comisión intercameral sobre el seguimiento y la reincorporación del sistema educativo, que fue la que destinó los recursos para aumentar la ratio por maestro en este comienzo del ciclo escolar español, que fue la que avanzó en la construcción y en el desarrollo de nuevos locales, que destinó recursos, es un seguimiento en la compleja realidad de España. Nosotros hoy el Parlamento tendría, como lo digo como ciudadano, tendría que hacer un seguimiento muy de cerca, porque el Parlamento uruguayo tiene 2 elementos. Tiene elementos como las cámaras de senadores, que es nacional, pero tiene una mirada de los diputados por departamento que es, y quienes tenemos contactos con el interior, es imposible de obviar. Entonces, esa mirada bicameral, ese espacio de trabajo legislativo, ese convocar a la sociedad civil con grandes acuerdos para pensar en 2021 con más recursos y pensar en 2021 con esos recursos aplicados, por ejemplo, a través de las comisiones departamentales de educación que hoy existen vía ley de educación, coordinadas por el Ministerio de Educación. Tenemos Ministerio de Educación, ANEP, MIDES
intendencias, municipios, y todo eso Emiliano tiene que articularse y ponerse. Y allí está contemplada entonces la otra parte, el otro desafío del que hablabas, la participación de la sociedad. La sociedad tiene que estar cerca de la escuela, tiene que ponerse cerca de la escuela, tiene que acompañar y negociar y dialogar con sus escuelas, con sus maestros, con sus profesores, tiene que apoyar y confiar en sus profesores y maestros. No es solo la Comisión Fomento, estás hablando de algo bastante más amplio. No, estamos hablando del conjunto de padres. Tradicionalmente, la educación tomó a la participación de las familias para acompañar y hacer reparaciones en la escuela. Hoy, la necesidad de participación y de incidencia y de colaborar en la vida social de las instituciones y apoyar, entre otras cosas, la presencialidad de sus hijos es un punto central. Ese tejido cercano que hace que, por ejemplo, las familias se cuiden entre sí, que varias familias se acerquen, lleven y traigan a los niños de los centros escolares. La sociedad debe tener capacidad de negociar y de acercarse a las escuelas y sobre todo con los adultos de las escuelas y liceos para cuidar a los niños. Maestro Juan Pedro Mir, gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por dejar todos estos puntos para la reflexión y la discusión. Me queda por saber dónde está abordándose, por ejemplo, una serie de ideas como estas, ¿no? Nosotros, mire Emiliano, en este momento ahora me voy a una reunión con EDUI y con el colectivo de familias. La sociedad está tejiendo por distintos espacios estas propuestas y el desafío también ahora es interpelar al sistema político para ver de qué manera está pensando el 2021. Bueno, así que hay una línea de trabajo de EDUI 21. Sí, EDUI 21. Próximamente estamos elaborando un documento con una serie de propuestas que tienen que ver con propuestas económicas, que tienen que ver con propuestas curriculares, que tienen que ver con propuestas de diseño, que va a salir seguramente esta semana. Volvemos a conversar entonces. Gracias. Ya volvemos, viene la tertulia de este lunes.